los demás compañeros se vayan agregando a la clase, empezaremos la misma. Va a ser una clase bastante cortita, porque este capítulo es corto. Entremos a nuestro siguiente objetivo específico. Ya habíamos hecho el estudio de mercado, hemos hecho lo que viene a ser el tamaño del proyecto, que no es más que la capacidad de producción a instalar en la empresa. Ahora veremos nuestro tercer objetivo específico, que es la localización del proyecto. Cuando hablamos de localización, solo hablamos de dónde ubicar nuestro proyecto, en qué lugar vamos a ubicar nuestro proyecto. Y es muy importante la localización, puesto que puede depender de la misma el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Ojo, vamos a hablar de la localización de la planta de producción. La planta de producción. Ahora, si nosotros necesitamos tiendas donde vayamos a vender, eso se hace un análisis similar, pero para cada una de las tiendas. En principio vamos a hacer una macro localización a nivel grande, como el nombre lo indica, macro, y una micro localización punto específico para la planta como tal, la planta de producción, en el cual también estará la parte administrativa, por supuesto, toda la empresa. Ahora, si nuestra empresa necesita sucursales o necesita tiendas, deberemos hacer el mismo análisis, una microlocalización, para poder determinar esos lugares donde vayamos a poner nuestras tiendas de venta. ¿Qué es lo que tenemos que considerar al momento de analizar la localización? Es algo subjetivo y objetivo al mismo tiempo, ¿ya? Tenemos que distinguir todos los factores que pueden afectar a esta localización. Entonces, podríamos tener distintos factores que van a influir en la localización. Por un lado, ¿qué tal si tenemos el terreno? Nos los dan totalmente gratuito, o el terreno, la instalación como tal, pues sería un punto ya bastante importante, quizás determinante para la determinación, para la localización del proyecto como tal. Porque no olvidemos, el terreno, las instalaciones viene a ser lo más costoso, la inversión más grande que podríamos tener. Ahora, si nosotros partimos de un alquiler, por ejemplo, de un espacio en alquiler, ahí quizás sí podríamos buscar uno u otro lugar partiendo de todos los factores, analizando todos los factores que influirán en la localización. Entre estos puede ser, entre otros, y entre estos solamente a manera enunciativa, no limitativa, los medios, los costos de transporte, cuán lejano está. ¿Por qué va a significar costo tanto para los obreros, costo tanto para la parte administrativa, costo en general si nosotros estamos en un lugar totalmente alejado? La disponibilidad y costo de la mano de obra, parecería que no, pero el costo de la mano de obra en los distintos departamentos difiere. Quizás por el tipo de trabajo, quizá por el lugar de trabajo, quizá por nuestra forma de ser. No somos iguales cada uno en cada departamento. Los paseños seremos distintos a los cochabambinos, a los de Santa Cruz, a los de Chuquisaca, en fin. Somos distintos. Va a depender también de nuestra forma de negociar los costos de mano de obra. Los factores ambientales, en cuanto al calor, en cuanto al frío, si hablamos de chamarras, pues yo pienso que nos va a ir mejor en La Paz, en Potosí, en Chuquisaca, donde el ambiente es frío y necesitamos abrigarnos. En cambio, si hablamos de chamarras en Santa Cruz, nos van a comprar. Para el Surazo sí, pero no pues en cantidades sostenibles para hablar de toda una empresa que vaya a producir chamarras. Chamarras con frisa de paso, ¿se imagina? La cercanía del mercado. ¿Por qué? Porque en esta etapa podríamos pensar que nuestra comercialización va a ser de productor a consumidor, tal manera de poner una tienda quizá en el lugar de nuestra planta de producción para poder vender nuestros productos. La disponibilidad de terrenos, como les decía, la topografía de suelos,
La estructura impositiva, ¿en qué sentido? Cuando hablábamos del perfil del proyecto, tocábamos un punto de análisis de los aspectos políticos para poder identificar si nuestro sector tenía o no tenía incentivos económicos. ¿En qué momentos podríamos sentir ese incentivo? Hace años se tenía el incentivo de si te establecías en el alto, establecías una empresa, tenías unos 3 años como a manera de motivarte que vayas a implementar una empresa en la ciudad del Alto, no pagabas el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Pues eso favorecía mucho, sí favorecía, porque es un gasto directo y es fuerte, es el 25% de toda nuestra utilidad. La cuarta parte se nos está yendo solamente en impuestos. Entonces es esa motivación, eso de que no nos condone, sino nos perdone los impuestos a modo de incentivo, pues es bastante significativo. Me parece que ahora esa disposición está en Viacha, porque veo que en Viacha se están implementando varias empresas. La disponibilidad de agua, energía, y por ejemplo, si nos vamos a Cochabamba, en Cochabamba vamos a sufrir un poquito, entre comillas, respecto al agua, ¿no es cierto? Las comunicaciones, la posibilidad de desprenderse de los desechos, punto muy importante. Lo que es el medio ambiente. Quizás antes no lo sentíamos con mucha intensidad, pero de un tiempo a esta parte, y es más, está pues ampliamente descrito en la Constitución Política del Estado, la obligación del Estado en cuanto al cuidado del medio ambiente. Entonces, al ser de una obligación del Estado, también esa obligación se trasladará a que nos emitan normativas, que nos emitan procedimientos de cumplimiento en cuanto al impacto ambiental. Entonces, son, entre otros factores, los que podríamos citar. Aquí podríamos hablar de materia prima también, tanto del costo como de la disponibilidad de la materia prima. La tecnología, que es otro de los factores en cuanto a sistemas de apoyo. Las condiciones sociales y culturales, sí, es un aspecto muy importante. Hablábamos en el marco lógico que mucho dependerá también de los involucrados, ¿recuerda? Cuando los involucrados no están de acuerdo con el proyecto o tienen o observan que está en desmedro de sus intereses, puede ser una parte muy determinante de que no se elabore el proyecto. Entonces tenemos que ver en su conjunto todos esos factores, tanto materiales de recursos, tanto de comercialización, de la disponibilidad y disposición en el mercado, como de las personas en sí. Son todos los factores que afectan al momento de la localización de nuestro proyecto, de nuestra empresa. A modo de gráfico, podríamos nosotros, ay, 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 ya bajaremos más. Podríamos en este gráfico mostrar, ¿no?, cuál es la relación que tiene la localización, el lugar que vamos a ubicar nuestra empresa, todos los factores a su alrededor que pueden influir directa e indirectamente con el éxito y el fracaso. Por un lado, tendremos que considerar todos nuestros recursos, todos los insumos, y por otro lado, todo lo que viene a ser la cercanía a nuestro mercado para poder producir y vender. Vamos a producir siempre para vender. No producimos por producir. Tenemos que producir para vender. O sea, entre los insumos tenemos los recursos humanos, las materias primas, el capital, el clima, la actitud de las personas. En cuanto al lado de los productos, la mercadotecnia, esos efectos no económicos, lo sociocultural, lo ecológico, los efectos económicos en cuanto a incentivos que podríamos tener respecto a los impuestos. Entonces, todos son los factores que influirán por el lado de los proveedores, por el lado de la materia prima,
por el lado de los recursos y también por el lado de la producción. ¿Cómo vamos a vender? Necesitamos producir para vender. Vamos a aprender dos métodos de localización que son un tanto subjetivos y van a tener un trabajo de investigación para la siguiente semana de otro método que enseguida les voy a dar el nombre. El primer método son subjetivos. ¿En qué sentido? Y para ello necesitamos de expertos. Expertos, opiniones de expertos que vayan a conocer la actividad como tal de nuestro proyecto. Es decir, si yo estoy haciendo un producto comestible, tendré que hablar con expertos que hayan trabajado o hayan realizado proyectos en ese rubro. Lo mismo si es una empresa textil en ese rubro. Aquellos que conocen cuáles son las características de nuestro mercado. Por ejemplo, la materia prima. Primero vamos a definir nuestros factores de localización. Punto muy importante que no logro encontrar en todos los proyectos que voy revisando. Esperemos que ahora sí. Esta definición de los factores de localización. Por ejemplo, materia prima disponible. Se refiere a la cantidad en kilos de materia prima cercana a la planta. Cercanía del mercado nos indica que el lugar seleccionado está cerca del mercado objetivo para la venta. Costo de los insumos se refiere a que el costo es más barato, es menor en un lugar para el proyecto en relación de otro. El clima, algo que rescato también en cuanto al clima, que es un factor bastante subjetivo, que en principio yo siempre lo definía, si es una empresa de helados, una empresa de sandalias para mujer, por ejemplo, una empresa de jugos, que nos favorecería para el proyecto un clima cálido. Pero en algún momento me hicieron notar también que el clima cálido para una empresa de helados implicará costo para poder instalar la misma, es decir, adecuar, tener todo, ¿cómo se llama esa palabrita? Se me ha ido de la cabeza. Acondicionar la planta. Vamos a tener que tener mayores equipos de refrigeración porque estamos en un clima cálido y estamos haciendo helados. La venta puede ser muy buena por el clima, pero también al mismo tiempo tenemos que prever todos los equipos para acondicionar nuestra planta, para que el helado se mantenga helado, ¿no es cierto? Entonces, el clima es importante poderlo definir. Luego vamos a asignar un peso, una importancia a cada uno de los factores identificados. La sumatoria de todos estos factores, de toda esta importancia, deberá ser igual a 1. Vamos a ir otorgando a manera de cuál creemos que es más importante para el proyecto. Por eso mismo, ya que esta asignación es subjetiva, necesitamos que alguna persona experta, entre comillas, pueda dar el criterio cuánto sería el porcentaje o el peso de la materia prima disponible, qué peso tendría la cercanía del mercado, qué peso los costos de los insumos, qué peso el clima. Y en su conjunto, todos estos pesos tendrán que ser igual a 1. Una vez que hemos calificado o hemos cuantificado, hemos ponderado su peso de cada factor, empezamos a calificar zona factor en una escala de 0 a 10, entendiendo que 0, pues ese lugar no es nada provechoso, nada bueno respecto a ese factor que estamos identificando, y 10, que ese factor en ese lugar, pues genera muy buen beneficio a nuestra empresa. ¿Sí? Entonces, de 0 a 10 vamos calificando todos los factores en relación a los lugares elegidos. Que en principio, con este método cualitativo por puntos, vamos a hacer la macro localización. La macro localización. Luego vamos a calcular la ponderación multiplicando el peso de cada factor por la calificación. Y finalmente vamos a sumar todas las ponderaciones y aquí el lugar
que tenga una suma mayor será el lugar que vamos a elegir. A modo solamente de ejemplo, tenemos el siguiente en el cual vemos los factores que estamos identificando para un proyecto cualquiera. 3 zonas macro donde podríamos situar el proyecto. Tenemos el peso que en principio de manera subjetiva otorgamos a cada factor. No olvidemos que la sumatoria debe ser igual a 1 y empezamos a calificar. Calificar cada zona en relación a la materia prima, entendiendo que los puntajes mayores mostrarán pues que ese factor es bastante provechoso para el proyecto en esa zona, como por ejemplo, en la cercanía del mercado, la zona A en relación a B y C nos está mostrando estos resultados, que es mejor. Deberá tener un mercado cerca, deberá ser bastante concurrido ese lugar, por eso tiene una calificación de 8. En el caso del clima, definiendo el clima, entre la zona A, B y C, la zona que puede tener mayor provecho en relación del clima sería la zona C. Y el lugar más frío, si es que el clima lo definimos como clima cálido, será pues la zona A, que tiene una calificación de 2. Ahí calificamos, luego multiplicamos la calificación por el peso y vamos a tener la ponderación. Esta ponderación no es más que la multiplicación del peso por la calificación. Luego sumamos y entre los 3 totales elegimos la zona que tenga mayor ponderación, que en este caso viene a ser la zona B. Bastante subjetivo, sí, por eso insisto, para utilizar este tipo de métodos cualitativos, deberemos apoyarnos en personas expertas, en personas que conocen acerca de nuestra actividad, donde queremos nosotros incursionar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí. Una localización a nivel grande, a nivel general. Por ejemplo, en Bolivia, nuestra macrolocalización sería identificar en qué departamento o en qué ciudad vamos a realizar el proyecto. El decir en la ciudad de La Paz y es macro, no es puntual, es toda la ciudad de La Paz. Decir ciudad de Santa Cruz y es macro, no es puntual, es a nivel general, a nivel grande. Como la macroeconomía, ¿no es cierto? Estudia todas esas variables macro que miden los ingresos de nuestro país y demás, a nivel general grande. Lo mismo con la macrolocalización, es a nivel grande. Una vez que tenemos esta zona identificada, la zona macro, recién pasamos a la micro. ¿Qué es la microlocalización? Es la ubicación puntual específica, calle, número, zona, donde deberemos situar el proyecto. En principio hacemos la macrolocalización y después vamos a hacer la microlocalización. ¿Estamos bien, Isabel? Yo estimo que en nuestro caso deberíamos solamente limitarnos a La Paz. La macrolocalización sería dentro de La Paz. Departamento, ciudad es muy distinto, ¿no ven? Es un producto nuevo. ¿Qué tipo de producto es? ¿Qué mercado más o menos? Y eso ya tendríamos que haber establecido en el estudio de mercado. Y más allá del estudio de mercado en el mismo perfil, al momento de realizar la encuesta. Al momento de realizar la encuesta ya nos empezamos a preguntar a quién voy a vender. Y es un producto totalmente nuevo. Es, a ver, no sé, un helados de quinoa con helados de quinoa, que no hay, me parece que no hay. ¿Dónde voy a vender? Ya en la ciudad de La Paz.
En la ciudad de La Paz tenemos muchos macrodistritos, ya zona sur, me estoy limitando, estoy segmentando mi mercado, partiendo todo el mercado. Pero ¿en función a qué? No nos dice la teoría una receta, háganlo así. Es en función a las características del producto y en función a quienes nosotros queremos apuntar con nuestras estrategias de comercialización. Yo quiero irme a la zona sur porque es helado, porque además es algo nuevo, novedoso y es caliente, más caliente que en la zona norte. Por eso primero voy a empezar con la zona sur y luego de a poco voy a empezar a ampliar mi mercado y ya será la zona central, será la zona norte y demás. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer al momento de segmentar nuestro producto. Esto apoyará, pero en función de dónde estamos observando que queremos empezar a incursionar con nuestro producto. ¿Estamos bien, Isabel? Sí. Ahora veremos la microlocalización. Ya hemos hecho a nivel macro, grande. Ahora empezaremos a ver a nivel micro, puntual. Como les digo, zona, calle, número, puntual. Para ello, vamos a partir este análisis de microlocalización en factores objetivos y factores subjetivos. Los factores objetivos son aquellos factores que podemos cuantificar en dinero, generalmente en costos, términos de costos, los podemos cuantificar. Y los factores subjetivos los vamos a cualificar. Vamos a establecer la importancia de estos factores en el proyecto, pero de manera cualitativa. Para poder unir los factores objetivos y los factores subjetivos, vamos a utilizar un factor K, un valor K que va de 0 a 1, que mide la importancia de los factores objetivos sobre los factores subjetivos. Es decir, si yo tengo un valor de 0.5, estoy diciendo a los dos factores están a la par. 50% los objetivos, 50% los subjetivos. Si K toma un valor de 0.7, quiere decir que para el proyecto el 70% es más importante los factores que se pueden cuantificar, los objetivos. Y un 30% lo dará a los subjetivos. Ahora, ¿qué valor de K deberemos utilizar? Se entiende que los factores objetivos, al ser cuantificables en términos de dinero, pues tendrán un riesgo menor a equivocarse que los subjetivos. Los subjetivos es a criterio del especialista. En cambio, los objetivos vamos a poder cuantificar en términos de costos. Y al poder cuantificar en términos de costos, vamos a tener valores reales o por lo menos más cercanos a la realidad. Y en proyectos, nuestro objetivo es minimizar el riesgo a lo más que se pueda. Siempre va a estar presente, pero queremos minimizar. Y solo vamos a poder minimizar con datos exactos. Ingeniería es una carrera netamente exacta. Puedo tener un muy buen procedimiento, pero si me equivoco en el resultado, todo el procedimiento en ingeniería, pues no vale. El hecho de que nosotros vayamos a trabajar y le vaya a dar una cantidad para elevar la temperatura en un laboratorio, me voy a inventar que la temperatura tiene que ser 52.3. El hecho que yo habré hecho todo un análisis cuantitativo, las fórmulas las he utilizado bien, pero en lugar de 52.3 me como la coma. Totalmente equivocado. Podríamos ocasionar muchas pérdidas. Yo un poquito discrepo en cuanto a procedimiento porque es una materia totalmente exacta. Y ya desde ahora tenemos que acostumbrarnos a que
trabajar de manera exacta. Un punto, una coma, un número ya, no 523, no 52.3, me equivoqué, 52.8. Ya, tal vez podríamos hablar que nos hemos visto mal en lugar de 3 a 8, quizá. Pero aún así, si hablamos de dinero, al hablar de dinero hablamos de 52.000 y por algún error, la coma, 52 en lugar de 52.000. O en algún caso que en algún examen la respuesta era 52.000 y me han puesto 5.200 y han jalado ese resultado para lo demás. Obviamente se han equivocado. Entonces, tenemos que nosotros ver que lo objetivo, lo cuantitativo, generalmente es más importante, más que todo en nuestra rama de ingeniería y más que todo también en la preparación de proyectos donde queremos sacar información exacta para minimizar el riesgo. Si es una información aproximada, el riesgo es mayor y el riesgo de perder nuestro dinero crecerá. Entonces, esas consideraciones tenemos que tener siempre presentes. Veamos entonces un ejemplo. Vamos a calcular en principio los factores objetivos. Y como habíamos dicho, los factores objetivos están en función de costos. Primero que deberemos hacer, identificar los factores, primero los lugares posibles. Lugar A, lugar B, lugar C. Lugar A, me voy a imaginar. Mariscal Santa Cruz, edificio de la Facultad de Ingeniería, obelisco. No recuerdo el número de la facultad, pero lo estoy haciendo puntual. Lugar B, Avenida Montes, donde es la Facultad de Auditoría, Economía y Administración, tampoco recuerdo muy bien. Montes, esquina Pando, número 5, me voy a inventar. Puntual, lugar puntual. Lugar C, Avenida Arce, número 15. Me estoy imaginando no es en la Arce. Saavedra, calle Saavedra, número 15, donde es la Facultad de Medicina. Pero así puntual. Calle, número. Tenemos que tener identificados estos lugares. Ahora, error que hoy escuché en una defensa, no de ingeniería, por supuesto, que si es que después ese lugar no está disponible, se recomienda buscar otro lugar. O sea, en un proyecto de inversión no hay eso. Estamos sí en la etapa de prefactibilidad, pero en esta etapa de prefactibilidad tenemos que asegurar más de un 50%, 60, 70% en el mejor de los casos, de que los lugares que nosotros estamos tomando en consideración para prever la localización o la ubicación, tienen que ser seguros. No es salvo que no esté disponible. No hay eso en proyectos. No puede haber el quizá, el por si acaso. No, porque estamos hablando de inversión, estamos hablando de dinero. Y al hablar de dinero tenemos que tener seguridad, certeza. Lo más que se puede. No será el 100%, no. Pero más de un 60, 70% es lo recomendable. Porque lo demás implica riesgo de perder tu dinero. Y eso no es aceptable. Definimos las localizaciones para el proyecto y empezamos con los factores. Todos los factores deben estar definidos. ¿Qué quiere decir? Escribir a qué me refiero como mano de obra, a qué me refiero como materia prima, a qué me refiero como transporte y qué englobará ese valor de otros. Tengo en el cuadro ya cuantificado los costos del lugar respecto al factor. Por ejemplo, respecto al factor de mano de obra, el costo menor corresponde al lugar C, que es 8.9 millones de bolivianos, y el costo mayor corresponde al lugar B, que es de 9.7 bolivianos. En caso de la materia prima, todos refieren en millones de bolivianos. Costos. Si es materia prima, me convendrá, pues, ¿cuál tiene el costo menor? B, 10.3.
En el caso del transporte me conviene A, 3.2. Y otros, todos están empatados. ¿Ya? Son costos. Cuando hablamos de costos, lo óptimo será lo menor, mínimo costo. Mientras menos sea el costo, mejor para el proyecto. Totalizamos los costos, todos los costos, y conforme la fórmula que tenemos acá, sacamos su inversa o su recíproco. 1 dividido entre el costo, 1 dividido entre 30.5, 1 dividido entre 31.3, 1 dividido entre 32.1. En esta parte de localización, tanto para prácticas como para los exámenes, por lo menos, por lo mínimo, vamos a utilizar 4 decimales, mínimamente, mínimamente. Aquí en el ejemplo estamos con 5 decimales. ¿Por qué? Porque podríamos tener valores muy cercanos que si utilizamos, por ejemplo, aquí con 2 decimales, en los 3 casos sería 0.03 y nos va a hacer incurrir en errores. Mínimamente en localización con 4 decimales. Una vez que hemos calculado el recíproco o inversa, totalizamos, sumamos. El factor objetivo será igual al recíproco dividido entre el total. Entonces calculamos de esa forma el factor objetivo de A, el factor objetivo de B y el factor objetivo de C. Parcial sobre total. La sumatoria de estos 3 valores tendrá que dar obligadamente 1. Por eso trabajemos con más decimales. Lo más acertado posible, lo más exacto posible. ¿Se entiende esta parte de los factores objetivos? Todavía no estamos escogiendo, todavía solo estamos calculando los objetivos. Pero si tuviésemos que elegir solo con factores objetivos, elegimos el mayor. ¿Cuál sería el mayor? Exacto. Ahora, si vamos a la localización A, ¿cuál es su costo? ¿Cuál es su costo total? En el cuadrito de arriba, en el cuadrito de arriba, localización A total. Exacto. Hay esa coincidencia. El factor objetivo mayor, corresponderá a aquel lugar que el costo sea menor. ¿Nos conviene costos menores? Sí, pero necesitamos calcular los factores objetivos para unir junto con los factores subjetivos. Pues estamos encontrando esa relación. Una forma también para verificar que estemos haciendo bien nuestros cálculos. Insisto, vuelvo a reiterar. Si tuviésemos que elegir solamente con factores objetivos, elegimos el mayor, que sería el A. Pero necesitamos calcular también los factores subjetivos. Estos factores que no los podemos cuantificar, los podemos cualificar, darle una importancia de este factor al proyecto. En principio, vamos a calcular los pesos de cada, no, en principio definir los factores, eso es lo que me está faltando aquí. En principio definir cada uno de los factores subjetivos que vamos a elegir para considerarlos, analizarlos en la localización del proyecto. Después vamos a calcular su peso W, esto con una herramienta denominada comparaciones variadas. Después vamos a calcular la relación en peso del lugar respecto a cada factor subjetivo. Enseguida vamos a hacer el ejercicio. Y el factor subjetivo lo vamos a calcular con este sumatorio. Voy a suponer que del ejercicio anterior estamos dando continuidad a este ejercicio. El factor subjetivo o los factores subjetivos considerados son el clima, la vivienda, la educación.
¿Qué significan las comparaciones pareadas? Comparar de dos en dos, es decir, clima, vivienda, clima, educación, vivienda, educación. Todos los pares que necesitamos o que podemos obtener de todos los factores subjetivos. Clima, vivienda, clima, educación, vivienda, educación. Tenemos acá 3 pares. Ahora hacemos el análisis del primer par, clima, vivienda. Si uno de estos factores es más importante para el proyecto, le ponemos una cualificación de 1 y al otro factor 0. Eso nos estará mostrando que el clima es mayor a la vivienda en importancia, en provecho para el proyecto. La vivienda, perdón, el clima con la educación. El clima está recibiendo una calificación de 1 y la educación 0, que significa que el clima es más relevante en el proyecto que la educación. Y en el caso de la comparación de vivienda y educación, ambos están recibiendo un valor de 1. Quiere decir que ambos factores tienen la misma importancia o relevancia para el proyecto. ¿Ya? ¿Cómo hacemos estas comparaciones? También a criterio. También es necesario la presencia de expertos para poder determinar correctamente o lo mejor que se pueda qué factor será más importante o qué factores tendrán la misma importancia. Ojo, si son 3 factores, ninguno puede sumar 0. Eso diría que no tiene ninguna importancia en el proyecto. ¿Por qué lo estamos considerando? Ninguno puede sumar 0. Estamos sumando sus cualificaciones acá. Y vamos a totalizar. El peso de cada factor, por tanto, será el parcial sobre el total. De esta forma estamos calculando los pesos de cada uno de los factores, partiendo de una cualificación, sí, pero al final estamos llegando a un cálculo, que es más técnico, que en el método de puntos que nosotros mismos asignábamos el peso a cada uno de los factores. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Ya tenemos el peso de cada factor. Ahora vamos a calcular la relación lugar-factor. Lugar-factor. ¿Cómo? Comparando lugar con lugar respecto a un determinado factor. A ver, tenemos los 3 lugares y tenemos los 3 factores subjetivos. Primero trabajamos el clima. Tenemos 3 lugares. Utilizamos la herramienta de comparaciones pareadas que nos dice tome de 2 en 2 y analice su importancia al proyecto. El primer par A y B. Si ambos lugares son buenos para el proyecto considerando el clima, ambos tendrán una calificación de 1, como en este caso. Segundo par, A con C. Nos está mostrando ese resultado que A es más relevante, es mejor, llamémoslo así, que C para el proyecto en relación al clima. Si el clima lo estamos definiendo clima cálido, A sería el clima cálido y C sería el clima frío. B y C. Ese resultado de 1,0 nos está diciendo que B es mejor que C en relación al clima. Sumamos estas preferencias y aquí sí podríamos tener algún valor en 0, porque es el lugar respecto a un determinado factor. Ahí sí podríamos tener un valor de 0. Sumamos las preferencias y sacamos parcial sobre total, la relación de lugar-factor. Lo mismo hacemos con la vivienda y lo mismo con la educación, utilizando la herramienta de comparaciones pareadas de 2 en 2 y cualificando el provecho, el beneficio del lugar respecto al factor. Si tuviésemos que escribir este resultado en inecuaciones, para el clima
¿Cómo anotaría esto? Ambos tienen la misma importancia. A es igual a B. La segunda columna, 1, 0. A tiene mayor relevancia para el proyecto que C, que el lugar C. B tiene mayor relevancia que C porque tiene una calificación de 1. Cambio en la vivienda, comparación pareada, A con B respecto a la vivienda. Más importante es B, por eso recibió una calificación de 1. En términos ya matemáticos, A es menor que B. Si de la siguiente comparación, A con C, C es más importante que A en relación a la vivienda. De esa manera estamos cualificando la comparación de en dos lugares respecto a cada uno de los factores subjetivos. En este cuadro estoy resumiendo dos factores que estamos calculando acá. El clima para los lugares A, B y C, 05050. La vivienda 00505, 00505. Y la educación 0.33, 0.67. 0.3, 0.67. ¿Cuál es el peso de cada factor? El peso de cada factor ya lo habíamos calculado aquí. 0.5, 0.25 y 0.25, lo que tenemos aquí. Los factores subjetivos serán igual a la sumatoria de este puntaje relativo de cada lugar multiplicado por el peso del factor. Por ejemplo, para el lugar A será 0,5 por 0,5 más 0 por 0,25 más 0 por 0,25. La sumatoria será igual al factor subjetivo. Para B, veremos la columna 0,5 por 0,5 más 0,5 por 0,25 más 0.33 por 0,25. Y para C, 0 por 0,5 más 0,5 por 0,25 más 0,67 por 0,25. La sumatoria de los factores subjetivos deberá darnos igual a 1. ¿Estamos bien hasta aquí? Hola, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta aquí? Ahora nos toca calcular la medida de preferencia de localización. Esta medida de preferencia de localización, conforme la fórmula estamos observando, relaciona los factores objetivos con los factores subjetivos. Respecto a un valor de K, este valor de K corresponde al peso del factor objetivo en relación al factor subjetivo. Este valor de K oscila de 0 a 1. Por ejemplo, si yo acá señalo, si se considera que los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos, se tiene que K, que es el valor que relaciona los factores objetivos respecto a los subjetivos, es igual a 3 veces el factor que está ligado en relación con los factores subjetivos. Los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos. De ahí, si nosotros despejamos K, K será igual a 0.75. Ya tenemos el valor de K. Reemplazamos en esta fórmula, reemplazamos los factores objetivos, los factores subjetivos. Y de esta medida de preferencia de localización,
Vamos a elegir el mayor. Entre estos tres valores, el mayor corresponde a B, que quiere decir que tenemos que ubicar, localizar nuestra empresa en el microlugar B. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro? Tarea para el día, ya, viernes, para que lo hagamos bien. El viernes es 30 de septiembre, se nos va septiembre. Ya estamos en el último trimestre del año, qué terrible. Investigar el método de localización por el centro de gravedad. Manuscrito, no olviden que todas las tareas son a mano. Investigar el método de localización por el centro de gravedad. Investigan y exponen un ejemplo, ¿no? Van a anotar un ejemplo de cómo se determina la localización mediante este método. ¿Sí? ¿Cómo no tenemos eso también, también es criterio del experto. Eso es una parte también subjetiva. Pero evidentemente el valor de K tiene que ser mayor al 50%. Para un proyecto de inversión, los valores de K aceptados oscilarán de 0,6 a 0,8. Tiene que ser mayor del 50%, más de 0,5. En general, ¿no? En general, a nivel proyecto de inversión. En este caso nos están dando una relación, ¿no? 3 veces más importantes, pero eso también ya es criterio em, del especialista. Esa es la parte subjetiva ligada a los factores subjetivos también. Sí, sí. Totalmente lo objetivo o lo cuantificable no mostraría o no reflejaría la realidad, porque hay otros factores como la cercanía al mercado, como la cultura, llamémoslo así, la idiosincrasia de las personas, que afectarán el proyecto, afectarán y en alguna medida pueden ser el éxito o fracaso, como te decía, de ese proyecto de la carretera del Tigris. No los han considerado, no han considerado a nadie de la población, entonces ellos han sido los que se han opuesto y no se ha hecho. Entonces, lo objetivo, que es lo cuantificable, no necesariamente es lo más importante a un 90%, no, porque tenemos algo subjetivo, algo cualificado que influye en el proyecto. Pero tampoco podríamos decir lo subjetivo se va a sobreponer al objetivo, porque de alguna manera lo cuantificable otorga mayor certeza que algo que lo estemos anotando a criterio de un especialista, algo que podemos cuantificar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, de las notas. Voy a hacer una comparación. No deberíamos ser así, pero en algún caso yo veía cuando estaba donde ustedes que se hacía así. Lo subjetivo puedo relacionar entre que me cae o no me cae el alumno. Y el objetivo, las notas que tiene. Muchas veces se sobreponía lo subjetivo en que es que me cae muy bien y así tenga 0 en el examen, nos aprobaba. O me cae muy mal y así tenga 100 en el examen, los reprobaba. Lo lógico, en el caso de notas, es lo objetivo. Notas a ciegas, ¿no es cierto? Pero en un proyecto tenemos que comparar ambas cosas, porque afecta el lugar. Podemos llevarnos mal con los vecinos
y eso afectará el desarrollo de nuestro proyecto. Y eso es subjetivo, que me lleve bien o que me lleve mal, no lo voy a poder cuantificar. Por eso es ese rango recomendable. O sea, no tendrá, ese rango es recomendable en función de los criterios utilizados en los proyectos en general de inversión, pero no tenemos una teoría que nos diga, pues esto es así. Tendríamos que hacer un análisis de todos los proyectos de inversión, ojo, reales, no con los proyectos que yo puedo obtener de ustedes, sino con proyectos que sí se han logrado desarrollar. ¿Alguna otra duda o consulta? Gracias, Isabel. Bueno, con esto terminaríamos nuestro capítulo de localización. El lunes vamos a ingresar al capítulo de organización. Terminamos organización y ya estaríamos listos para nuestro segundo parcial. Me van a dar un poquito de tiempo para el primer parcial. Son bastantes, han visto. Llenamos casi 3 cursos para que los vaya a revisar, ¿sí? Para devolverles, mostrarles cómo estamos en el primer parcial. Para el segundo parcial, que estimo yo máximo será a mediados de octubre, máximo a mediados de octubre, necesito un segundo avance, que será precisamente hasta el capítulo de organización. Voy a colgar a la plataforma el contenido mínimo, enunciativo no limitativo, para que vayan avanzando en ello. ¿Ya? Pero el primer objetivo específico es el estudio de mercado, que ya tenemos que estar elaborándolo. Dime, José Luis. No, es hasta organización. Vamos a avanzar el día lunes, estimo lunes, viernes, y tenemos un trabajo en grupo, un trabajo que nos va a apoyar también al proyecto, que lo voy a subir a la plataforma. La investigación de todos los requisitos mínimos necesarios para podernos inscribir a todas las instituciones públicas necesarias y constituirnos como empresa legal. Antes era Fundo Empresa, ahora es CEPREC. Impuestos nacionales, alcaldía, Ministerio de Trabajo, cajas, AFPs, todas las instituciones necesarias para constituirnos como empresa legal. Eso lo voy a subir a la plataforma y eso también me lo tienen que entregar el siguiente viernes. Esta investigación del centro de gravedad es individual, a mano. La otra investigación es en grupo de su proyecto. Les va a apoyar también para su proyecto. Listo. ¿Ya me están leyendo el pensamiento? ¿Están anotando su nombre con su carrera? Bueno, vámonos entonces. Anotemos nuestros apellidos, nombres, carrera. Quedamos acá y el día lunes continuamos. Lunes empezamos 12:30, por favor. 12:30 vamos a empezar. De lunes, gracias, gracias por su atención. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao a todos, chao.